Antes de sentarse, hágame un favor, rompa fila, busque a 3 a 4 personas y dígale: tú y tu casa bendecidos son. Tú y tu casa bendecidos son. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en el Señor. Rompa fila, busque a alguien que no conoce, que no ha saludado, que todavía no ha tenido un contacto significativo, especialmente si es una visita, alguien está aquí por primera vez. Usted ha llegado al mejor lugar que usted puede estar un viernes o un sábado por la noche en Valledupar. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria al Señor. Qué bueno, se pueden sentar si me prenden las luces acá arriba para poder leer el texto bíblico. ¿Cuántos están felices de estar aquí en esta hermosa tarde? Qué bueno, linda brisa, este espacio abierto, me encanta esto, ¿no? Uno usualmente predica en lugares cerrados, pero lugares como estos, aunque a veces usted siente un poquito de calor, nos ayudan a apreciar la bella naturaleza del Señor, amén. Y qué bueno estar en este lugar, qué tremendo el tiempo que los padres de esta casa, el liderazgo de esta casa, ha separado para seguir afirmando esta idea de Dios. La familia es una idea de Dios. No es una idea humana, no es una idea cultural, no es una idea del gobierno. Es una idea de Dios, porque la familia contiene todos los elementos que jamás podrán representar aquí en la tierra esa unidad perfecta en esa divinidad de Padre, Hijo e Espíritu Santo. Es esa familia de Dios la que comunica, la que expresa, la que le enseña al mundo esa realidad espiritual y esa esencia divina que nos ha salvado y que nos ha redimido en Cristo. Por eso, tu casa y mi casa son un modelo de Dios para las naciones. Amén. Tu casa y mi casa son un reflejo de la gracia de Dios para los hombres. Tu casa y mi casa son el modelo que otros necesitan ver para que puedan entender lo que es el amor sin condiciones. Que a pesar de nuestros errores y dificultades, el amor de Cristo todo lo puede. ¿Cuántos pueden decir amén? En Génesis capítulo 21, Génesis capítulo 21, hay una escritura que quiero compartir con ustedes y quiero reflexionar un poco acerca de lo que esos textos nos pueden enseñar para las realidades que la familia contemporánea hoy le ha tocado vivir. Si lo lee ahí conmigo, por favor, Génesis 21, 9 en adelante. Dice la palabra: y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham. Note esa palabra y márquela por ahí. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Diga conmigo, un padre que amaba a su hijo. Le pareció grave. Próximo texto dice: entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una gran nación, porque este es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró.
y oyó Dios la voz del muchacho. Diga esa frase conmigo. Y oyó Dios la voz del muchacho. Dígalo otra vez. Y oyó Dios la voz del muchacho. Diga conmigo, esta generación tiene la llave para ser librada. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios te ha oído, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Diga conmigo, una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho. Dígalo, y Dios estaba con el muchacho. Y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. La palabra del Señor está bendecida. Yo no sé si a usted le ha pasado, querida iglesia, pero hay muchas veces en la vida en las cuales las personas cargan ciertos estereotipos que son bien difíciles de cambiar. Aun cuando alguien ha respondido al llamado de salvación en un momento determinante en su vida, aun con todo y eso hay personas que insisten en llamar a esa persona por la vida que los caracterizaba o por las cosas que un día ellos llegaron a hacer. Lo mismo sucede con ciertos personajes bíblicos. Ya la gente concluyó que esta gente son malas y es bien difícil cambiar esa percepción. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó un mensaje positivo acerca de la vida de Judas? ¿O cuándo fue la última vez que usted escuchó un mensaje alentador acerca de los hermanos de José? ¿Y qué me dice de los amigos de Job? ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó un mensaje predicarse donde los amigos de Job fueran algo interesante y que enseñaran cosas positivas? Sin embargo, cuando nos acercamos a estos casos podemos encontrar que aun cuando hubieron cosas que sucedieron negativas, el propósito de Dios se estaba cumpliendo a través de todas aquellas experiencias. Permítame explicarlo de esta manera. Si no hubiera sido por Judas, Cristo no hubiese llegado a la cruz. De hecho, de todos los discípulos, el más que contribuyó al cumplimiento del propósito y la misión del Señor en el planeta fue precisamente Judas. Si no hubiera sido por los hermanos de José, José no hubiera caído en la cisterna que tenía que caer, porque por allí venía pasando una caravana que lo llevaría más cerca del destino al cual Dios le había mostrado que un día él estaría posicionado. ¿Y qué me dice de los amigos de Job? Si ellos no lo hubieran criticado, si no lo hubieran condenado, si no lo hubieran injuriado, Job no se hubiera motivado para inquirir acerca de Dios y encontrar sabiduría que de otra forma jamás la hubiese podido entender. Alguien aquí tiene que saber que no importa lo que tú has pasado en tu familia, no importa lo que ha sucedido para tú llegar hasta este lugar, Dios ha venido orquestando cada paso, cada situación. Aún lo que la gente parece que no puede entender, Dios lo ha convertido para una bendición en tu casa. Esto pasa con los personajes bíblicos. Cuando usted los nota y lee acerca de ellos, encuentra que aún a través de sus difíciles y complicadas experiencias, el propósito de Dios allí se estaba cumpliendo. Por ejemplo, cuando escuchamos de Agar y de Ismael, usualmente se habla de esta familia desde una plataforma negativa. Imagínese Ismael, el hijo de la carne, el no deseado, el que retrasó el propósito de Dios. Le dice
dicen algunos, Agar, la mujer que se dispuso para hacer que este hombre adelantase lo que él en un día entendió y comprendió que era el propósito de Dios para su vida, para luego descubrir que esa no era la forma que Dios había establecido. De hecho, en realidad, como toda historia en la Biblia, uno se puede acercar a ella desde diferentes ángulos. Ismael puede representar lo que hoy tú estás viviendo, y aunque en realidad no es todo lo que llegarás a vivir, sin embargo, en medio de esas realidades existenciales, Dios todavía no ha terminado contigo y tus mejores días apenas pueden estar naciendo precisamente en esta noche. Es válido acercarnos a la vida de Ismael desde esa plataforma. Sin embargo, no es desde esa perspectiva que yo quiero trabajar con ustedes la historia que le dimos lectura. Hoy Ismael representará para nosotros mucho más que un simbolismo o un emblema bíblico, porque a veces se nos olvida que los personajes bíblicos, los que nosotros usamos, aquellos de los cuales leemos su historia, eran gente de carne y hueso, era gente que sentía, era gente que padecía. Cuando usted mira las familias de la Biblia, eran familias extremadamente disfuncionales, eran familias que tenían falencias, que tenían dificultades, que tenían una cantidad de problemas impresionantes. Si a alguien se le ha olvidado, usted y yo venimos de una familia disfuncional. No ha habido una familia más disfuncional en el planeta que Adán y Eva. Desde el inicio se muestra el efecto del pecado en la raza humana. La primera experiencia que tenemos con hijos de familia, hay asesinato. En la escritura usted va a encontrar todo tipo de disfunción, todo tipo de dificultad, todo tipo de falencia. En la escritura usted va a encontrar continuamente cómo los humanos no viven el estándar, el ideal, cómo las familias más seguras y más sólidas en la escritura también fueron trastocadas por los efectos del pecado. Pero en la Biblia también va a encontrar un Dios insistente, un Dios que persigue, un Dios que continuamente busca, un Dios que traza todo un plan extraordinario, porque a la postre, óyeme bien, no es tan importante cómo comenzaste, sino cómo terminas esta carrera en el Señor. Eso también está en la escritura. De hecho, si en la escritura no se nos hablara de las disfunciones familiares, la escritura fuera un libro de 4 capítulos. Génesis capítulo 1 y capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 20 y capítulo 21. Es entre esos 4 capítulos que la historia de la familia se manifiesta, que la historia de Dios se está desplegando, se está desglosando, que la historia redentiva de un Dios insistente que tiene un propósito para cada familia, continuamente la está persiguiendo, la está buscando para poder conectarlos a la razón de su existencia. En otras palabras, usted no está aquí para repetir la historia de nadie. Usted está aquí para cumplir con el propósito de Dios para su vida. Por lo tanto, los personajes bíblicos son reales. No son personajes simbólicos que no sienten y que no padecen. Son personajes que tenían destino, propósitos en Dios. Son personajes que su vida, su realidad existencial fue usada por Dios para hablarle a todas las generaciones. Hay gente que a través de la historia y a través de la vida asumen cosas y asumen responsabilidades como si ellos tuvieran el derecho de poder asignarle a otras personas lo que ellos creen que esas personas deberían de hacer. Usted se tiene que haber dado con esas personas a través de su vida, personas que creían que podían determinar hasta dónde tú podías llegar en la vida. Personas que se asumieron el derecho de pensar que ellos podían controlar tu destino y que podían decidir dónde era que tú ibas a terminar. Personas que querían determinar sobre ti si ibas a ser exitoso o ibas a ser un fracasado. Personas que en algún momento no supieron cómo manejar esas realidades humanas y se fueron a los extremos. Usted no se ha dado con esas personas, gente que vive en los extremos. Hoy te odian
odian y mañana te aman. Hoy te celebran y mañana te rechazan. Hoy están contigo, pero mañana te dejan. Alguien ha estado en alguna de esas realidades. Usted tiene que haber caminado con alguien que le prometió en algún momento que iba a estar con usted hasta el fin de los días, pero que en el camino cambió de mente y te abandonó. Usted no ha pasado de esas todavía. Todos hemos estado ahí. Todos hemos vivido estas experiencias. Otros han querido determinar cuál será tu postrer estado. Pero la verdad del asunto, queridos hermanos, es que solo Dios tiene nuestro destino en su mano. Solo Dios puede determinar cuál es la última palabra sobre ti y sobre los tuyos. Y a mí me parece, leyendo la escritura, que los pensamientos de Dios para tu casa y tu familia son pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que tú esperas. No todos hemos tenido la misma clase de vida. No todos hemos sido expuestos a las mismas oportunidades. No todos serán reconocidos públicamente, o no todos serán grandes cantantes, predicadores, autores, o serán grandes ministros. No todos llegarán a ser grandes empresarios en la vida. La realidad del asunto es que la mayoría de las personas se encuentra en el medio. Diga conmigo, se encuentra en el medio. La mayoría de la gente vive entre el anonimato y el reconocimiento, pero el hecho de que no seas famoso no significa que no tienes valor y que no eres importante. Y aquí es donde la historia que leímos nos hace sentido. El hecho de que Ismael no era el hijo de la promesa no significaba que no tenía un destino y un propósito en Dios. Quizás muchos de ustedes no habrán nacido con todos los privilegios, pero yo tengo noticias para alguien aquí. Dios tiene un propósito poderoso con tu vida. Quizás en tu niñez tuviste problemas de todo tipo, pero Dios allí no te abandonó, porque tiene un plan extraordinario para tu vida. Quizás no eres rico y no tienes grandes recursos, pero hoy eres un heredero en Cristo por causa de la fe que gobierna tu corazón. Gloria a Dios. Mira al que está a tu lado y dile: no te equivoques conmigo. No te equivoques conmigo. No estás viendo el producto final, no estás viendo todo lo que Dios es capaz de hacer. Quizás te ve hoy con algunas dificultades y con algunas fallas, pero Dios está obrando, Dios está sanando, Dios está restaurando. Y a mí me parece que la gente que hoy está aquí, mañana será mejor, después será aún mejor, porque lo que ha comenzado Dios en cada uno de nosotros lo perfeccionará hasta el día del fin. Dios no ha terminado. Dile al que está a tu lado: Dios no ha terminado. De hecho, para entender a Ismael hay que comprender a Agar. Agar era una sirvienta de color, era una negra, que salió de Egipto con Abraham y Sara. En realidad salió de Gerar y vivió con Abraham y Sara, que eran siervos de Dios, pero tenían sus debilidades y sus faltas. En verdad, uno no sabe quién verdaderamente es la persona hasta que no vive con ellos. ¿Le ha pasado? Donde usted tenía algunas ideas hasta que vivió con esa persona o le visitó por unos cuantos días. Usted tenía una imagen, tenía algún tipo de sueño de cómo era esa persona, también que se veía tan extraordinaria y tan extraordinario que parecía por fuera, hasta que un día a usted le tocó estar un ratito bastante extenso con esa persona y descubrió cosas que usted ni se imaginaba que podían estar en la vida de esa persona. Este es el caso de esta familia. Sara y Abraham tenían casos de familia. Tenían situaciones que tenían que manejar y tenían conflictos en los cuales otros fueron víctimas sin tener nada que ver con aquello. Por eso es que solamente cuando usted vive con alguien que conoce quién verdaderamente son las personas. Agar es esa mujer que salió de la corrupción de su país para encontrarse en otra serie de problemas que ella jamás había planificado.
Ella jamás planificó encontrarse en la posición que se había encontrado. Agar salió para una cosa, pero en realidad se encontró con otra. Alguien aquí ha estado en una de esas. Saliste para una cosa, pero te encontraste con otra cosa. Te casaste para toda la vida, pero en el camino te confrontaste con un divorcio. Entraste a una relación de amor y de pacto para levantar una familia de hijos poderosas en el Señor, y de repente te has encontrado que tus hijos te están dando los problemas que jamás te habías imaginado. Alguien aquí se identifica con esa realidad, o le estoy predicando a maniquís que no sienten o padecen. Alguien aquí dice: pastor, te entiendo, yo he salido a encontrarme con cosas y en el camino me he encontrado con otras. Alguien aquí sabe que no todo le ha salido como lo planificó, que no todo ha estado en la agenda como usted quería. Alguien aquí se ha encontrado enfrente de situaciones que en algún momento se rasca la cabeza y dice: ¿y cómo esto me puede haber sucedido a mí? Esta era la realidad de Agar. Esta precisamente era la situación en la cual ella se encontraba. Salió para una cosa, pero se encontró con otra cosa en el camino. Agar no había escogido aquello. Aquello simplemente le sucedió. Es como cuando uno se cae. Usted no planifica dónde se va a caer, usted se cayó. Y usted no ha visto que cuando uno se cae, lo primero que hace es que mira alrededor, a ver quién lo vio, a ver quién se dio cuenta, a ver quién se está riendo. Es como cuando uno va caminando y de repente, así también pasa en la vida, así también pasa en las relaciones, así también pasa en las familias, así también pasa en el ministerio, así también pasa en la vida de los pastores, así también pasa en la vida de los hermanos, así pasa en la vida de las familias de la tierra, porque estamos en un contexto existencial que es incierto, que es inseguro, afectado por el pecado. Siempre habrán cosas que en el camino te puedan suceder, pero yo quiero recordarle a alguien aquí, e independientemente de lo que tú has tenido que vivir hasta ahora, Dios convertirá todas tus experiencias en el propósito para el cual Él las había permitido. Dios está en control. Dile al que está a tu lado: Dios está en control. Agar es una mujer interesante, porque aún lo que ella hizo en aquel tiempo era común que pasara. Que la sirvienta le sirviera a la señora de la casa como una madre sustituta no era extraño en ese tiempo. Era hasta legal, era permitido en aquel tiempo. Pero es en este caso de familia que eventualmente la señora de la casa tiene celos de la sirvienta y comienzan las contiendas. En realidad la casa de Abraham se llegó a convertir en una casa difícil para vivir. Tiene un hombre que sigue el consejo de su esposa y entra en una relación con la sirvienta al punto de desarrollar afección por la sirvienta, y encuentra difícil dejarla ir a ella y a su hijo, y se molesta por la posibilidad que tiene que separarse de ellos. Por favor, entienda que Abraham desarrolló lazos, Abraham desarrolló aquellas afecciones normales y naturales que suceden entre nosotros los humanos. No es hasta que Dios interviene y trae una palabra precisa que le dice: haz caso a lo que tu mujer te está diciendo, sácala a ella y a su hijo, porque ella te está diciendo lo correcto. Cualquiera pudiera llegar a pensar que Dios está probando esto, que Dios está de acuerdo con eso que está sucediendo, pero eso es lo que vemos en el escenario, en la primera toma de la película. Pero detrás de eso hay algo que es mucho más profundo. Dios no está probando el acto, sino que le está dando seguimiento a su propósito. Escúcheme bien, hay cosas que nosotros hacemos que en el momento no son juzgadas, pero no significa que son aprobadas por el Señor, que Dios está de acuerdo con eso. Hay gente que dice: pero si me siento bien, entonces no puede estar tan mal. Si me siento bien, entonces esto tiene que ser bueno. Si me siento bien, entonces es que yo tengo que ser feliz y puedo hacer lo que yo quiera. No, el hecho de que algo pueda estar sucediendo sin una consecuencia inmediata no significa que Dios está probando lo que ahí está sucediendo. Dios le está diciendo a Abraham: Abraham, tienes que hacer caso,
porque detrás de eso se estaba preservando la simiente mesiánica. Detrás de eso Dios estaba desarrollando y escribiendo un plan. Detrás de eso Dios estaba trabajando con lo que un día se iría a manifestar en el planeta, porque al fin y al cabo en Abraham serían benditas ¿qué? Todas las familias de la tierra. Abraham ama a Sara, pero estuvo emocionalmente ligado a una sirvienta y a su hijo, que nació en un caos. ¿Cuántos hijos hoy están naciendo en un caos? ¿Cuántos hijos hoy están naciendo de hogares con un solo padre? ¿Cuántos hijos hoy están naciendo en hogares inestables? ¿Cuántos hijos hoy están naciendo en hogares donde lo que hay son peleas y contiendas? Ismael no pudo escoger a sus padres. Él no decidió dónde iba a nacer, ni quiénes eran los padres que le iban a tocar. Él no pidió: yo quiero nacer en una casa donde haya tanta pelea y tanta contienda. Él no pidió un par de padres que en un momento fueron hasta irresponsables y llenos de problemas. Nosotros, queridos hermanos, no somos los que escogemos dónde queremos nacer, o el país donde queremos vivir, o los padres que nos tocaron, o la cultura donde nacimos. Resulta que un día abrimos los ojos y estábamos aquí. Eventualmente te diste cuenta del color de tu piel, del país donde naciste, con los problemas que te criaste, y pasaste la primera etapa de tu vida descubriendo dónde te tocó nacer y las cosas que no pediste pero que eventualmente te tocaron. Nadie te dijo el par de padres que te tocarían, o que tú tendrías en algún momento que luchar con la identidad de alguno de tus hijos, o que a los 12 años alguien te maltrataría, o que alguien tomaría ventaja de ti, o que alguien te abusaría en el camino. Nadie te informó que aquel sueño, que aquellas cosas que tú querías lograr, no siempre iba a ser fácil alcanzarla. Muchas veces tuvimos dificultades en nuestras primeras etapas, en nuestra vida inicial. Padres que no fueron responsables, madres que no estuvieron presentes, abuelos que no supieron cómo criarnos. En medio de todas esas realidades se forma nuestra familia. Imagínese si el evangelio no estuviera presente. Es aún con toda la realidad de lo que el evangelio es capaz de hacer en la vida de un ser humano y todas las dificultades que todavía hay que enfrentar. Es la realidad que nos ha tocado y es lo que tenemos que enfrentar. Imagínese por un momento vivir en la casa de Agar y de Sara. La cosa se complicó. Era un poco más difícil de lo que parecía al principio, porque Sara llegó al punto de pedirle a Abraham que sacara a Agar y a su hijo fuera, y esto no le pareció bien a Abraham. Note que Dios tiene que hablarle a Abraham y decirle: oye lo que tu esposa te está diciendo, porque ella está en lo correcto. Dios estaba trabajando algo extraordinario en medio de aquella situación. Él no lo estaba aprobando, pero sí le estaba dando continuidad a su plan y a su propósito, porque Dios tiene un plan aún en medio del rechazo. Dios tiene planes aún cuando alguien te traiciona. Dios tiene planes aún cuando alguien no te da el trabajo que tú deseabas. Dios tiene planes aún cuando alguien no te da la oportunidad que tú estabas buscando. Dios tiene planes aún cuando alguien no te perdona. Dios tiene planes y propósitos a pesar de las dificultades que enfrentamos en medio de la vida. Dios tiene un propósito aún cuando tu padre o tu madre te pueden haber rechazado, aun cuando tu hijo te está dando problemas en el presente. Dios tiene un propósito, aunque no fue tu mamá la que quizás te haya criado y fue tu abuela. Allí Dios estaba cumpliendo su propósito y estaba obrando de una manera extraordinaria. Dios tiene esa increíble habilidad, esa increíble capacidad de saber cómo redirigir las experiencias de la vida que nosotros creemos que nos pueden destruir, y Dios termina haciendo algo que sorprende aún a los que están alrededor nuestro. Tu familia es un milagro de Dios. Tú eres un milagro de Dios.
Tú eres alguien en la cual Dios ha puesto su mano. Y yo me atrevo a creer que muchos de ustedes no están aquí porque todos los han hecho bien, sino porque aún todo lo que han hecho ha obrado para bien. Y por eso estás aquí en este día. Dios sabe cómo terminar lo que un día comenzó. Y como Agar, y como Sara, y como Abraham, y como Ismael, Dios sabe cómo estas historias de la vida tienen conclusiones que resultan en el cumplimiento de su propósito. Es una historia extraordinaria porque Dios tiene un propósito aún en medio de las cosas feas que lastiman el corazón e hieren los sentimientos. Dios hace que todas las cosas contribuyan a su propósito. Abraham no sabía cuánto aquello iba a costar, pero estaba dispuesto a responder en obediencia porque entendió que de alguna manera u otra el propósito de Dios allí se estaba cumpliendo. Alguien aquí necesita entender hoy que aunque algunas cosas te han lastimado el corazón, en medio de la confusión y en medio del dolor, Dios tiene un propósito. Diga conmigo, Dios siempre está haciendo algo. Tú estás exactamente donde Dios te quería tener. Lo voy a repetir. Tú estás exactamente donde Dios te quería tener. Tú estás posicionado en este momento para la promoción más extraordinaria de tu vida. Dios ha venido dirigiendo tus pasos a través de tus diferentes experiencias y te ha traído a un lugar donde en ocasiones tú mismo no sabes qué vas a hacer, pero ahí es donde vas a ver la mano de Dios hacer cosas extraordinarias, porque la obra que Él comenzó en ti, Él la perfeccionará hasta el día del fin. Estás exactamente en el lugar donde Dios quiere que tú estés. Por lo tanto, tienes que dejar de llorar, porque lo que pudo haber sido difícil, complicado, tienes que dejarlo atrás para poderte enfocar en lo que Dios está por hacer y en lo que Dios estará manifestando. Ismael es ese hijo, es esa promesa, esa persona que nació en conflictos, tratando de entender por qué a él, si él aquello no lo había pedido. Ismael vivió con secretos de familia. Aquí hay gente que si otros supieran los secretos de ellos, estoy seguro que te mirarían raro. Estoy seguro que quizás no tendrían la misma opinión que tienen acerca de ti. Lo que ellos no saben es que aún con todo y eso, aún con todo lo que tú no has dicho acerca de lo que has vivido, Dios puso su mano sobre ti y te protegió, te preservó, te cuidó, te guardó. Y hoy te tiene en este lugar porque Él sabe que todo lo que tú has vivido en tu vida, Él lo quiere utilizar para salvar a otras familias y preservar aún la próxima generación. Tú eres un milagro de Dios. Dile a 3 personas, yo soy un milagro de Dios. Yo soy un milagro de Dios. Un milagro no porque tienes mucho dinero, no un milagro porque te sanaron de un cáncer. Eres un milagro de Dios, porque si no hubiera sido por la mano del Señor que te libró y te rescató en los momentos más difíciles, es muy probable que tú no estuvieras aquí en este día. Ismael nació en un contexto de disfunción. Todos nosotros nacemos en una de esas relaciones o aún en la falta de esas relaciones. Hay situaciones que la gente llora por la clase de relaciones que tuvieron y otras están llorando por la clase de relaciones que no tienen. Hay mucha gente que sufre por abusos. Hay mucha gente que sufre por situaciones complicadas que a través de la vida han tenido que manejar, pero hay otros que sufren por negligencia. Es lo que pudo hacer, lo que se pudo hacer que nunca se hizo. Si estabas ahí, ¿por qué no me hablabas? Si estabas en casa, ¿por qué no me atendiste? Ese es el grito de muchos. Es la negligencia que en muchos hogares se vive. Es la realidad del estar ocupados todo el tiempo, del no tener tiempo para separarlo para nuestra familia y darle el mejor regalo que jamás un padre y una madre le puedan dar a su hijo, que es el regalo de la presencia.
es el estar con ellos, es el separar tiempo, es el poder cuadrar en la agenda que hay tiempo que no se va a comprometer. Las familias sólidas no suceden por suceder, las familias sólidas se dan cuando intencionalmente incorporan principios de vida que son los que los llevan a tener un estado de solidez y de seguridad, porque están aplicando los principios de la palabra en las realidades existenciales que le ha tocado vivir. Todos aquí podemos tener más tiempo, estar ocupados más tiempo del que quisiéramos estar. Por lo tanto, debemos de ser intencionales en eso. A veces sufrimos por la falta de relaciones que tenemos. A eso es lo que se llama negligencia. Hay gente que sufre por lo que no tuvo. Negligencia es que todo puede estar ahí, pero no funciona. No funciona esa paternidad, no funciona esa maternidad. Tenemos todo lo necesario, tenemos la casa, tenemos el carro, tenemos el trabajo, tenemos el perro, tenemos todas las cosas que un ser humano puede necesitar para un estilo de vida por lo menos normal, pero no nos funciona. Estamos ahí, pero no nos trabaja. Y no nos trabaja porque hay negligencia. Hay negligencia, no hay una intencionalidad de vivir la vida de tal forma que incorpore los principios de la palabra y pueda glorificar al Señor. Diga conmigo: negligencia. De hecho, la casa de Ismael debió ser un lugar seguro para crecer, pero no fue así. Él pudo haber disfrutado su niñez sin tenerlo que sacar de la casa. Él no pidió que lo sacaran, él no pidió que lo enviaran al desierto, él no pidió pasar por aquella dificultad, él no pidió tener que enfrentar aquellas situaciones tan complicadas. Él tiene que haber pensado: ¿por qué nos están sacando? ¿Qué yo hice? ¿Sabe cuántos hijos, sabe cuántos niños están en ese dilema? Pero ¿por qué mami y papi pelean tanto? ¿Por qué se tienen que haber divorciado? ¿Sabe cuántos hijos a través de nuestra trayectoria pastoral nos hemos encontrado que todavía guardan resentimientos, que todavía tienen dolor y heridas profundas por lo que un día vivieron en su casa de origen? Yo me imagino la vida de Ismael. Imagínese por un momento, este muchacho ahora se encuentra en una condición donde tiene que salir de la seguridad de su casa. ¿Por qué me están criando de esta manera? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he cometido? ¿Qué he faltado? Este muchacho tenía que haber entrado en una crisis existencial impresionante. Yo creo que aquí hay más gente que se identifica con Ismael que lo que se puede identificar con Isaac. Y si bien es cierto que nos encanta identificarnos con los extraordinarios y poderosos personajes bíblicos, la verdad del asunto es que todos los personajes bíblicos nos enseñan algo de nosotros mismos. En algún momento u otro, aún aquellos personajes bíblicos que para usted y para mí no son los más deseados, de repente nos empiezan a enseñar algo en nuestra vida que Dios quiere trabajar también con eso. Como Ismael, muchos están hoy pagando el precio del crimen que nunca cometieron. Dios le dijo a Abraham: saca a la mujer y a su hijo, porque voy a hacer una gran nación de él. Escuche bien esa declaración: saca a la mujer y a su hijo, porque voy a hacer una gran nación de él. Ismael no era el hijo de la promesa, pero no significa que Dios lo descartó en su propósito. Muchas cosas que la gente ha vivido no han sido las ideales, no necesariamente era lo que tú esperabas, pero Dios ha sabido cómo redirigir todo eso para posicionarte hoy en la temporada donde vas a haber desplegado el plan y el propósito de Dios como nunca antes en tu vida. Yo tengo una palabra profética para alguien aquí. Prepárate para la próxima temporada. Los próximos 90 días vendrán hijos de regreso. Se fortalecerá tu casa de una manera poderosa. Problemas que hoy están presentes tratando de destruirte, hoy es el último día que los vas a trabajar. Dios va a librarte, Dios va a abrir las puertas. Vengo con una palabra profética a alguien aquí en este día. Las heridas del pasado Dios las va a sanar. Los recuerdos dolorosos del ayer Dios va a tratar con ellos. Viene una nueva temporada de gozo, viene una
una temporada de paz, viene una temporada de celebración. Muchos de ustedes han venido pasando por el desierto, pero aún del desierto Dios hará que se brote el agua. Aún del desierto Dios causará que se abra la peña. Aún del dolor, de la miseria, de la escasez, de todo lo que has perdido, prepárate, porque Dios te va a recuperar todo lo que el diablo te ha querido quitar, porque en su propósito nada se echa a perder. Nada se echa a perder. Tus hijos serán bendecidos. Tus hijos serán una generación, aleluya, que le hable a las futuras generaciones de la fidelidad de Dios. Serán Ismaeles hoy en este tiempo, porque tienen dificultades en medio de lo que le ha tocado vivir, pero Dios también de ellos hará una gran nación. Los levantará en medio de este caos. Los levantará en medio de Valledupar para Colombia. Los levantará en medio del desorden social. Los levantará en medio de la cultura que trata de negar todo lo de Dios. Prepárate, Valledupar, porque hay una generación que Dios está levantando, que oye el clamor de ellos desde el desierto. Los oye, los escucha, los atiende. La clave para liberar esta generación la tiene la juventud. La juventud tiene la clave. Por eso es que el enemigo te está persiguiendo para destruirte. Porque él sabe que cada joven en una generación es una amenaza para los planes y los propósitos del reino de las tinieblas. Si Dios ha usado a alguien en la historia para darle continuidad a su propósito y que las futuras generaciones conozcan las bondades de nuestro Dios, es a la juventud. La juventud juega un papel crítico en los propósitos de Dios. Los discípulos tenían menos de 30 años cuando Cristo los llamó para revolucionar su entendimiento y para enviarlo a las naciones. José era un joven, Daniel era un joven. Cada uno de los personajes en la escritura mostraron que aún desde la juventud Dios los empezó a formar. Yo vengo a declarar sobre la juventud de esta región, la juventud de Valledupar, la juventud de toda esta localidad, la juventud de Centro Bíblico Internacional en Valledupar. Serán jóvenes poderosos en el espíritu, serán jóvenes que estarán preparados como el arco y la flecha. Donde Dios los envíe, allí estarán haciendo la voluntad de Dios. Yo declaro en el nombre poderoso de Cristo que hoy jóvenes rompen con los vicios del mundo, sueltan las ataduras de iniquidad y se desatan para correr al cumplimiento del propósito de Dios a su vida. Yo declaro que se levanta una generación de jóvenes profesionales con una mentalidad de reino, que van a ser posicionados en los lugares de gobierno, en los lugares de las leyes, en los lugares de la educación, en los lugares del teatro, en los lugares del deporte. Dios te estará posicionando, joven. Por eso es que hay una persecución para robarse tu propósito, pero yo declaro que nada te podrá arrancar, nada te podrá sacar, nada te podrá desviar. Antes, por el contrario, vas a completar la carrera. Muy se despiertan semillas de destino que Dios había marcado sobre tu vida. Sueños que parecen que habían caducado, sueños que parece que no se cumplirían. Pastores, que usted no entiende de dónde yo vengo, es que usted no comprende cuál ha sido mi crianza, es que usted no entiende que mi papá me abandonó. Si bien es cierto que tu papá quizás te abandonó, como Abraham sacó a Ismael al desierto, también es cierto que cuando tú clamas a Dios, Dios oye la oración de un joven que está marcado con un propósito de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor, hoy es tu día. Yo siento que se ha roto algo en el espíritu. Algo se está desatando sobre familias en este lugar. Algo se está liberando sobre familias en este lugar. Algo está desencadenándose en el mundo espiritual. Dios quiere reposicionar a muchos de ustedes. Han caído en la rutina, han caído en lo mismo, han caído en la cosa continua, sin deleite, sin placer, sin gustar lo que están haciendo. Dios hoy te quiere redirigir para que puedas caminar a la plenitud de la vida que Cristo ha declarado sobre tu vida. Tú eres una nueva criatura. La vida tuya ahora pertenece a Dios y no hay diablo en el infierno que se puede robar algo que Dios ha marcado con su propósito.
Hoy es tu tiempo. Dile a 3 personas: llegó mi tiempo. Díselo: llegó mi tiempo, llegó mi tiempo. Ponte de pie y busca a 3 personas y dale 5 arriba y dile: llegó mi tiempo y para mi casa llegó la hora. Llegó mi tiempo y para mi casa llegó la hora. No más, no más, no más. Jóvenes empezarán a ser levantados en este lugar con un mensaje poderoso para proclamar la realidad de Cristo en esta generación. Ismael clamó a Dios. Ismael clamó a Dios y allí Dios lo escuchó. Allí Dios lo oyó. Allí Dios estuvo pendiente al clamor de este muchacho. Por eso hay gente que quizás no te entiende. Por eso hay gente que quizás no te puede comprender. Escuche bien. Hay gente que va a criticar la forma en que tú adores, o la forma en que sirvas, o la forma en que te comportas para Dios. Al fin y al cabo ellos no pueden entender de dónde fue que te sacó el Señor. Al fin y al cabo ellos no pueden comprender lo que Dios ha tenido que hacer para sacarte de donde te tuvo que sacar. Por eso cuando alguien no te entienda, cuando tú le estés adorando a Dios y Él te traiga a tu memoria aquellos recuerdos extraordinarios, porque cuántos pueden decir conmigo: si no hubiera sido por el Señor yo no estuviera aquí en esta noche. Si no hubiera sido por el Señor yo no estuviera de pie. Si no hubiera sido por el Señor mi familia no se hubiera preservado. Muchos de ustedes están aquí porque en tu peor crisis Dios metió su mano, te sacó del lodo cenagoso del pecado y hoy te ha hecho una nueva criatura. Hoy puedes celebrar quién eres en Cristo. Habrá alguien aquí agradecido. Habrá alguien aquí que puede celebrar. Habrá alguien aquí que puede decir: gracias Dios, gracias por mi familia, gracias por mis hijos, gracias por mi esposa, gracias por mi hogar, gracias porque en esta generación te vamos a proclamar. Gracias Dios, gracias Dios. La realidad es que lo que a Ismael le tocó vivir no fue nada fácil, pero sobre él había una palabra: de él haré una gran nación. De él haré una gran nación. Qué interesante que Dios, aún en medio de lo que pudo ser diferente para Ismael, qué interesante que cuando Abraham los despide, siendo un hombre rico, siendo un hombre adinerado, siendo un hombre de recursos y de bienes, no le da suficiente para poderse sostener. Qué interesante. A veces me parece que Dios tiene un sentido del humor bien interesante. Y es que aun cuando Él pudiese crear situaciones ideales, se retiene de hacerlas para que aprendamos a confiar absolutamente en Él. Aun cuando Él pudiera posicionarte con gente, con recursos, con medios, con oportunidades, hay veces que se retienen para que puedas comprender que todo se está moviendo aceleradamente al cumplimiento de algo que está en el propósito de Dios, aunque nuestro deseo hubiese sido diferente. Me viene la historia, la vida de José. ¿Quién hubiera pensado que un joven de 17 años, que tuvo un sueño de grandeza, donde el sol, la luna y las estrellas, él los veía postrarse, donde con un papá, con un espíritu profético, pudo identificar que aquel muchacho había sido marcado para la grandeza, había sido marcado para algo extraordinario? De repente, ¿quién iba a decir que de repente aquel muchacho se encontraría en una cisterna maloliente, allí todo sucio? Lo tiraron allí como para dejarlo morir. Lo menos que José se imaginaba y lo menos que sus hermanos se imaginaban era que ya venía de camino una caravana que lo iba a sacar de la cisterna. Por favor, entienda la
cisterna era la correcta, porque allí había muchas cisternas que se pudo caer, pero cayó en la cisterna por la cual pasaría la caravana que los sacaría de allí. Alguien tiene que saber, no te puedes seguir resintiendo de lo que te pasó ayer, no puedes seguir resintiéndote de la familia y del conflicto y del divorcio y de la problemática que un día tuviste. Aquello que pasó fue doloroso, aquello quizás nunca lo podremos entender. Lo que tienes que ver es dónde Dios te tiene hoy, hasta dónde Dios te ha traído hoy, dónde Dios te ha posicionado hoy, dónde Dios te ha colocado hoy. Hoy estás en el lugar correcto. José estuvo en la cisterna correcta, porque allí lo llevarían más cerca de su destino profético. Allí estaba. Y qué poderoso que se le ocurre a Dios movilizar a Potifar para que saliera a comprar esclavos. Y qué casualidad que salió a comprar esclavos. Por favor, entiendas, a veces nos pensamos que esta gente cayó en la cisterna y que tenían un traje de 3 piezas y una guayabera muy linda, y que cuando Potifar lo vio dijo, este muchacho es elegante, tiene unas características y ha estudiado muchísimo. No, algo había allí que no lo tenían los otros esclavos, que no lo tenían los otros. Eso se llama el favor de Dios. Eso se llama el favor de Dios. Yo vengo a decirle a alguien aquí que el favor de Dios te distingue, el favor de Dios te separa, el favor de Dios te coloca en posiciones diferentes. El favor de Dios te abre puertas. El favor de Dios abre situaciones que están cerradas. El favor de Dios te posiciona. Alguien aquí tiene que saber que el mundo no te va a dar lo que el favor de Dios te puede dar. Joven, el mundo jamás te podrá colocar donde Dios te puede colocar. El favor de Dios te va a llevar a lugares que tú jamás te habías imaginado. Por eso es que Potifar, cuando lo ve, dice, este es el que yo quiero. Y cuando usted se lleva a alguien para la casa que carga el favor de Dios, la casa prospera, el negocio prospera, la escuela prospera. Y yo he venido a declarar que todo lo que tu mano toque por causa del favor de Dios prospera. Prospera. Allí estaba José. Allí estuvo como Ismael en un momento de dificultad, como Ismael abandonado, como Ismael echado a la muerte, como Ismael allí sin que nadie supiera dónde él estaba. Allí estuvo José también. Allí estuvo Daniel también, en un foso de leones y en un horno de fuego. Allí estuvieron la gente que Dios ha usado poderosamente a través de la historia. Han pasado por momentos críticos, complicados, que a veces no quisiéramos explicar. ¿Y por qué tuve que ser yo el que tuvo que pasar por ahí? Quiero decirte que sabes que quizás tú no quisiste haber pasado por allí, pero ya que Dios te pasó por allí, es porque tiene garantizado un futuro extraordinario para lo que Él tiene declarado sobre tu vida. Allí sacaron a José, se lo llevaron a la casa de Faraón. Y en la casa de Faraón todo lo que hacía, Dios lo prosperaba. Qué poderoso. Hasta que se levanta la esposa de Potifar. Le levanta una falsa acusación. Pero allí José tiene la valentía de romper con aquel momento de tentación y salir huyendo. Y allí le costó la cárcel. Una decisión valiente le costó la cárcel, pero no cualquier cárcel. Le tocó la cárcel de los presos del rey. Y es que es importante saber esto. ¿Por qué la cárcel de los presos del rey? ¿Y por qué no la cárcel típica y ordinaria? Porque si tus sueños son de palacios y nunca has vivido en un palacio, Dios te tiene que exponer a mentalidad de palacio, aunque sea en la cárcel. Por eso hay gente que tú has conocido en la vida, que Dios los ha traído en tu camino para que te den un código que va a abrir la puerta de la próxima entrada a la cual Dios te va a introducir. Y mucha de esa gente no se parece a nosotros. Mucha de esa gente no canta como nosotros. Porque cuando Dios te va a bendecir, usa el diablo si lo tiene que utilizar para promoverte. Alguien aquí tiene que entender esto. Cuando Dios te va a posicionar, es probable, oye bien, es probable que te meta en un problema
por la situación con un hermano, pero te saca de la cárcel por medio de la sabiduría de un impío. Porque cuando Dios te va a promover y cuando Dios te va a levantar, no hay nada ni nadie que se pueda retener cuando Dios está listo para abrir la puerta de la estación donde tú te encuentras en este momento. Allí estaba, lo metieron presos, allí escuchó una historia extraordinaria con unos principios de nuevo pacto y reino poderoso. Allí está contestando los sueños de otros. Te estoy dando claves, códigos para que puedas capturarlos en tu espíritu, porque van a abrir nuevas dimensiones y nuevas temporadas en Dios. Óyeme bien, José fue a la cárcel con un sueño, pero él no salió de allí cuando otro le interpretó el sueño, porque antes de que Dios pueda interpretar tu sueño, tú le tienes que ayudar a otros a interpretar el de ellos. Dios trató con José de tal forma que en vez de resentirse, en vez de amargarse, en vez de endurecerse en el corazón, en vez de estar resintiendo y por qué yo y por qué aquí, si yo lo que fui a hacer un mandadito a mi padre para ver cómo estaban mis hermanos, si yo lo que quise fue hacer bien, muchas familias están así. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué ahora? ¿Por qué mis hijos? Óyeme bien, no te resientas en el corazón, porque tú lo que estás viviendo es un capítulo de la película, no estás terminando toda la película. Un capítulo no es toda la película, óyeme bien, esto es un capítulo de toda la escena que vas a vivir. Y yo tengo noticias para alguien aquí: ese no es tu último capítulo, eso es parte de la historia, eso es parte de lo que estás viviendo. Pero a algún lugar yo leí que nosotros somos más que vencedores. Por lo tanto, tu historia final será mejor que lo que estás viviendo en este tiempo. Allí estaba José. Uno soñó con pan, otro soñó con vino. Uno murió, el otro vivió. Uno era nuevo pacto, tenía que salir de allí porque aquello era un sueño profético. Pero le pide a uno de los que él le interpreta el sueño que le recordara a Faraón que él estaba preso. Y dice el texto que a él se le olvidó. Porque es que a Dios se le ocurren cosas extraordinarias. A usted no le ha pasado que usted ha puesto la confianza en alguien y ese alguien le falló. A usted no le ha pasado que usted esperaba que fuera otro el que le ayudara y cuando más lo necesitó, esa persona, alguien ahí se identifica con eso. Porque es que a veces Dios causa que a la gente se le olvide, para que cuando Él abra la puerta de par en par y tú salgas de ahí, nadie se pueda tomar el atributo de que fueron ellos los que te sacaron, que fueron ellos los que te guardaron, que fueron, si Dios puede usar a alguien, pero la gente que más Dios usa nunca se están atribuyendo lo que solamente Dios se merece, toda la gloria y toda la honra. Por eso cuando tú ves a alguien decirte, sí, pero tú me debes a mí donde tú estás, le puedes decir, te acabas de equivocar, porque yo no te debo donde yo estoy, yo le debo a Dios donde Él me ha traído y te ha dado el privilegio. Dile a 3 personas, voy para otro nivel. Ajá, salió de la cárcel a los 2 años. 13 años de historia. En menos de 24 horas. Dios lo llevó de la cárcel hasta el trono. Óyeme bien. Es posible y es probable. Y no es extraño para los que han caminado en el Señor, que hay largas temporadas donde a veces no entendemos por qué pasamos y vivimos y sufrimos todas estas situaciones. A veces no entendemos, pero a veces no entendemos tampoco cómo 13 años de aflicción en menos de 24 horas. Déjeme repetirlo porque veo a los de este lado, los veo como que más entusiasmados. A veces no podemos entender por qué tanto dolor, por qué tanta dificultad, por qué tantas situaciones complicadas, por qué tantas luchas a veces a través de la vida. Pero a veces tampoco podemos entender cómo Dios es capaz de en menos de 24 horas convertir 13 años de dificultad, convertir 13 años de dolor, convertir 13 años de abandono. Alguien aquí se puede preparar, haga maleta, porque vas para otra temporada.
Prepárate para lo que viene luego de esta temporada de sufrimiento. Prepárate para lo que viene después de este tiempo de aflicción. Prepárate para lo que vas a experimentar después de este tiempo de escasez. Alguien aquí tiene que saber que tus sufrimientos no son en vano, que Dios te ha venido perfeccionando porque tiene un grande propósito contigo en medio de todas estas dificultades. Abraham, también de este muchacho haré una gran nación. ¿Quién diría? Nosotros nos gloriamos de Isaac y nos encanta Isaac porque es el hijo de la promesa y es el muchacho de la bendición y es el muchacho del cual la simiente mesiánica se manifestaría. Pero se nos olvida que había otro y que este otro cargaba no la promesa de la simiente, sino la promesa del favor de Dios sobre su vida. Si esto fue así, y ahora en Cristo no hay ni esclava ni libre. Ahora me está entendiendo. Usted decía, ¿y cómo iba a aterrizar esto? Si esto fue así, en un tiempo y en una dispensación donde nada se había reunido en Cristo, ¿cómo no será para los que ahora están en Cristo y son una nueva criatura, que viven por mejores promesas y están establecidos en un mejor pacto? Que ahora el Espíritu de Dios los ha sellado como el depósito y las arras de la promesa. ¿Cómo no será? Si aquello Dios lo hizo con ellos, ¿cómo no lo hará con nosotros que somos sus hijos en esta generación? ¿Cómo no lo hará? Ahora, si hay una gran nación, pero no es Ismael ni es Isaac, es los que están en Cristo el Señor. Todos los que hemos sido injertados en la vid, hoy caminamos con la seguridad que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que tu familia esté experimentando crisis no es extraño. No es extraño. Que tu familia haya tenido dificultades, la historia lo confirma. Desde el día 1 estamos enfrentando dificultades. De que tu familia cuenta con recursos que el mundo jamás te podrá dar, también es una realidad. Porque tú no estás aquí como cualquier otro en el mundo. Tú estás aquí para cumplir el propósito de Dios. Por lo tanto, no hay nada que en Cristo no se pueda resolver. Y no hay dificultad que hoy tú estés enfrentando que Dios no sea capaz de librarte de ella. No hay desierto que te pueda matar, porque aún en el desierto, cuando se te acaben los recursos, Dios te va a abrir los ojos, te va a dar revelación, Dios te va a mostrar agua, te va a dar de su palabra, y Dios va a causar que en medio de lo que pudo haber sido una muerte segura, haya un resucitar extraordinario para una nueva vida y para una nueva temporada en Dios. Ismael hoy nos enseña que a veces recibimos cosas que no pedimos y que nacemos en hogares que nosotros no hubiéramos planificado y que pasamos por situaciones en la vida que no nos esperábamos. Ismael nos enseña que aun cuando él no tuvo nada que ver con lo que vivió, también nos enseña que nada está tan lejos como para que Dios no lo pueda alcanzar. Allí en el desierto
oyó la oración del muchacho. Allí donde no había posibilidades humanas, Dios abrió fuente y un nuevo comienzo se manifestó. Yo estoy declarando que en esta noche hay nuevos comienzos. Hay nuevas temporadas que se avecinan, a las cuales Dios te va a introducir. La característica que vas a poder identificar de esa temporada es que hay un favor de Dios extraordinario para adelantar cosas y para causar que cosas que habían estado retrasadas de repente se desatan para que corran hacia el cumplimiento de lo que Dios había establecido. Yo declaro que hay jóvenes que hoy están falseando en su caminar, que hoy se afirman y que Dios te va a dar dirección en las próximas etapas de tu vida. Hoy es un día de abrir ojos. Hoy es un día de beber agua. Hoy es un día de celebrar que a pesar de que yo no estoy en control de nada, le sirvo a un Dios que está en control de todo. Que cuando yo no pude regular muchas cosas en mi vida y no pude decidir situaciones en las cuales nací, con todo y eso, Dios me había elegido para un propósito extraordinario. Yo vengo de un hogar muy disfuncional. Mi madre es esquizofrénica, mi hermano es esquizofrénico. Mi papá hoy por hoy lo dializan 3 veces a la semana. Nos criamos en un hogar muy complicado. Yo no vengo de una pareja, de una casa ministerial. Yo no vengo de un hogar cristiano. En realidad salí de Puerto Rico huyendo, porque de los 13 años en adelante, mi mamá cayó en una crisis esquizofrénica. Verla mirando por una ventana a las 6 de la mañana y regresar a las 4 de la tarde de la escuela y encontrarle a la misma ventana, no era nada fácil para un muchacho de 13 años. Escuchar a mi mamá escuchar a mi mamá decirnos y mirarnos a los ojos, el deseo que tengo es de matarlos, no era cosa fácil para un muchacho. Me fui, terminé viviendo con mi abuela, me fui para los Estados Unidos, allí, a ver qué puertas se abrían, sin temor de Dios. Lo contrario, resentido, porque atribuía las crisis de mi hogar a que mi mamá en una ocasión fue a una iglesia evangélica y allí gente bien intencionada pero mal informada causaron mucho dolor en la casa. Me resentí. Lo menos que quería yo saber era de este asunto de los evangélicos. Me fui a los Estados Unidos con el sueño de jugar béisbol de Grandes Ligas. A los 18 años llegué, a los 19 conocí al Señor, a los 20 me casé con mi amada esposa Janet, queriendo ayudar a mi hermano a salir de su contexto de vida donde nos habíamos criado. Me lo llevo para los Estados Unidos. Allí le explotó una esquizofrenia, un sentido de culpa impresionante. Le habrá sucedido porque yo lo abandoné, le habrá sucedido porque lo dejé allí solo, le habrá sucedido porque yo, en vez de estar más tiempo con él, estaba más tiempo con mis amigos. Y nunca olvidaré la última vez que me lo llevé para Estados Unidos. Cayó en una crisis emocional impresionante. Lo llevamos al aeropuerto literalmente forzado. Acabábamos de tener nuestra primera hija y estábamos teniendo problemas. Imagínense un muchacho esquizofrénico en un hogar de recién casados, con una hija en la casa. Lo expuse a todo tipo de ministerio. En aquel tiempo ya servíamos al Señor, éramos pastores de jóvenes. Lo expuse a ministerios de liberación. ¿Qué no hice? ¿Qué no oré? ¿Qué no ayuné? Hasta que un día el Señor me habló. Hasta que un día el Señor me habló. Por eso cuando yo leo textos como estos, y el Señor le dijo a Abraham, ¿no se ha encontrado usted ahí cuántas veces que aunque nada por fuera cambie, cuando Dios te habla, todo cambió? Alguien ha estado ahí, puede decir, pastor, te entiendo. Afuera todo está igualito o peor, pero de repente te sobrecoge una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y a veces una frase, a veces una palabra, a veces una declaración, a veces un texto, a veces algo que Dios resalta y te lo siembra en tu corazón.
Nunca olvidaré de regreso del aeropuerto. Escucho al Señor decirme: apóstol, tú no eres el Mesías de tu hermano. Yo soy su Mesías. Tú estás tratando de salvar algo que a mí me corresponde salvar. Aquello me liberó. Un joven, algunos 25, 26 años en ese tiempo, me liberó. Entendí desde aquel momento en adelante que hay cosas que yo no tengo control sobre ellas, que hay cosas que tengo que sujetar absolutamente en la soberana gracia de Dios, para que Él sea el que lo haga en su tiempo, cuando Él quiera, como Él quiera. Hoy todavía mi hermano es esquizofrénico, mi mamá funciona con medicamentos, mi papá lo dializan 3 veces. Pero yo sé que el Dios que comenzó la buena obra, de alguna manera, de una forma que yo no me podré explicar, Él la perfeccionará hasta el día del fin. Hemos tenido serias dificultades a través de la vida. Hemos cometido errores vergonzosos. Hemos caído y nos hemos levantado. Pero si a algo yo atribuyo eso, es a la gracia de un Dios que no se cansa de buscar a los suyos. Yo no sé por lo que tú puedas estar pasando. Yo no sé cuál es la crisis que tú estás enfrentando. Yo no sé cuáles son a veces los rencores, amarguras, resentimientos, aún hasta los gratos y bellos momentos que te amarraron al ayer, pero no te permiten el disfrutar el hoy. ¿Qué te parece si hoy lo sujetas todo a la gracia del Señor? Como Ismael, no podrás controlar dónde naciste, qué sucedió, por qué tú. Pero lo que tienes que saber es que de la misma manera que Dios escuchó a Ismael en el desierto, también te escucha a ti en esta noche. Porque Él escucha a los suyos cuando claman a Él. Yo quisiera pedirle que inclinemos el rostro por un momento. Yo siento una unción de sanidad y de restauración en esta casa. Siento en mi espíritu que algunos están reconciliando situaciones en su vida. Quizás vienes luchando, vienes combatiendo internamente con recuerdos, con experiencias, con situaciones que jamás quisiste vivir. Jamás te imaginaste que ibas a pasar. Quizás todavía luchas con el divorcio de tus padres, con el abandono de aquel hombre o de aquella mujer. ¿Quién sabe? Son tantas y cuantas cosas las que se viven en esta vida. A veces nosotros, la iglesia del Señor, queremos tapar el cielo con la mano, como decimos tradicionalmente, para no enfrentar y para no querer manejar y trabajar con esas cosas, pero es la realidad humana. Pero ahí es donde el evangelio es eficaz. Ahí es donde el evangelio es poderoso. Ahí es donde Cristo es capaz de tomar los pedazos que quedan y hacer de ellos algo nuevo y extraordinario. Quizás tu matrimonio está en crisis, está en luchas. Joven, quizás está siendo tentado y seducido por los ruidos del mundo. Quizás estás mirando y diciendo, pero ¿será esto todo lo que hay? Iglesia, casa, escuela. Tranquilo. En Cristo hay mucho más. Disfruta esta temporada de tu vida. Celebra este tiempo de tu juventud. Vive para Dios. Sé un Timoteo en esta generación. Sé un muchacho que sabe honrar el pedigrí de fe por el cual ha pasado. La casa que te ha formado, qué privilegio. Donde muchos no han tenido un lugar donde ir. Tú tienes una casa cristiana donde puedes ser edificado como un hombre y una mujer de
de Dios. Pastor, es que mis padres, tus padres no serán perfectos, te hablé de los míos, pero aún hoy le doy gracias a Dios, porque hoy puedo tener una compasión hacia ciertas cosas que antes no tenía. Hoy puedo entender a mucha gente que quizás antes nunca la hubiera entendido. Aún ahí, ¿cuánto hubiera deseado tener una mamá que celebrara nuestros logros? Un papá que en vez de criticarnos, en vez de celebrarnos, lo que hacía era criticar. ¿Cuánto hubiera deseado? Pero para eso el Señor se ha convertido en Padre y mucho más. Padre, yo te doy gracias. Si Dios te ha ministrado en esta noche y hay algo que Dios está haciendo en tu vida, hay ese sanar, ese reconciliar, ese nuevo comienzo que tú entiendes que hoy Dios había preparado para ti, que hoy tú entiendes que era el día que el Señor había marcado, que hoy puedes ver un mejor mañana, aún puedes ya estar viendo tu desierto reverdecer, la tórtola volver a cantar, el agua volver a correr. Quizás estás viendo que tu matrimonio no se tiene que destruir, que si ambos quebrantan su orgullo, quebrantan su egoísmo, si ambos sujetan a la cruz todas aquellas cosas que atentan contra el propósito de Dios en tu vida, ese matrimonio será un matrimonio modelo para que otros puedan venir a comer y a beber del agua y a comer de la comida que tú comiste. Quizás estás viendo que yéndote al mundo a pecar no es, porque allí vas a abortar un plan para el cual Dios te ha preparado en este tiempo. Si Dios te ha ministrado, ponte de pie en algún lugar donde estés. Yo quiero extender una oración. Yo quiero dejarte saber que hay un mejor mañana, que Dios no ha terminado, que este apenas es el inicio y lo que has estado hasta ahora viviendo, Dios sabe cómo darle una diferente conclusión. Díselo a Él. Cántaselo al Señor en esta tarde antes de orar. Sí, Señor. Solo quiero tomar este momento ahora, decir gracias Dios por lo que has hecho en mí. Solo quiero tomar este momento ahora, decir gracias Dios por lo que has hecho en mí. Solo quiero tomar este momento ahora, decir gracias Dios por lo que has hecho en mí. Yo quisiera, ¿cuántas familias están aquí en esta tarde? ¿Cuántas familias? ¿Por qué no nos unimos como familia por un momento y terminamos? Rompamos fila, no se preocupe. ¿Cuántos jóvenes están aquí que su familia o no le sirven al Señor o no están aquí? Levántenme su mano. Vengan acá, muchachos, vengan acá, vengan conmigo. Vengan acá. Que nadie se quede solo o sola. Si usted es una esposa y su esposo no vino, únase a una de las familias ahí. Únase a una de las familias. Hagamos círculos de oración en grupos. Hagamos, suban muchachos, suban. Hagan círculos ahí. Vamos a orar en círculo y vamos a desatar una bendición generacional sobre nuestras casas, sobre nuestras familias, que nadie se quede solo. Es un tiempo muy especial. Rompa ahí, mire alrededor, preséntese si no conoce a la persona.
Somos hermanos en la fe. Si está con su esposa, con su hijo, acérquese, abrácelos, haga círculo. Aleluya. Shakata ramamanso, kia la baba shakata ramamamanso. Cualquier cosa que está tratando de impedir el avance del propósito de Dios en ti, vamos a orar. Rompe en oración, irrumpe en oración en este momento. Declara sobre tus hijos, sobre tu esposa, sobre tu esposo. Declara sobre esa generación emergente que se está levantando. Muchachos, oren al Señor aquí en la plataforma. Dios los ha marcado con un propósito poderoso. Dios los ha marcado para esta generación y nada se los robará. Nadie los desviará. Nadie le quitará la pasión que solo Cristo les puede dar. Serán guardados, protegidos, cuidados. Serán guardados en el nombre del Señor. En Cristo son más que poderosos. En Cristo son más que poderosos. Su generación es una generación bendita. Es una generación de conquista, una generación de adelanto. Es una generación donde verán la gracia de Dios manifestarse de manera poderosa. Ustedes son un modelo de la gracia de Dios para esta generación de jóvenes. Ustedes lucharán y ganarán. Se guardarán para Dios todos los días de su vida. Caminarán en la integridad de la palabra y en la justicia de Dios. Dios los ha preservado y los ha guardado para este tiempo. Por lo tanto, nada les hará daño. Dios los preservará en el día de la dificultad, en el día de la aflicción, en el día del conflicto. El Señor peleará por ustedes. Ustedes son parte del ejército de Dios en esta generación. Padre, en el nombre de Jesús, soltamos esta palabra de bendición, palabra de reconciliación, palabra de justicia. Declaramos palabra de edificación, palabra de avance y de sanidad para los matrimonios, palabra de enmendar lo que se había roto, palabra de vida y no de muerte, palabra de adelanto y de progreso y no de retraso, palabra de abundancia y no de escasez, palabra donde se abren pozos en los desiertos, donde se abren torrentes de agua donde hay sequedad, palabra de vida y no de muerte. Declaramos, Señor, que todo plan de las tinieblas es cancelado en este momento. Nuestras familias serán familias unidas. Nuestras familias serán familias benditas. Nuestras familias serán familias prósperas. Nuestras familias no vivirán en miseria, no vivirán en escasez. Nuestras familias terminarán el legado que Dios les ha establecido para esta generación. Levantaremos hijos poderosos en el Señor. Levantaremos hijas poderosas en el Señor. Aún aquellos que están apartados vuelven, regresan a la casa del Padre, se reconcilian una vez más contigo. Tú los marcaste un día y nada se los podrá robar. Declaramos, Señor, que se abren puertas anchas y espaciosas. Declaramos que todo aquello que está cojo salta. Todo aquello que está ciego ve. Todo aquello que está sordo oye. Declaramos que tu palabra, tu revelación, la iluminación del Espíritu, Señor, irrumpe en el Espíritu de los santos para que puedan ver las riquezas de pleno entendimiento a las cuales tú los has llamado. Declaramos, Señor, que nadie quedará sin ser instruido por ti. Tú mismo nos instruirás, tú mismo nos edificarás, tú mismo nos afirmarás. Declaramos en el nombre de Jesús que toda nube de pesadez, toda tiniebla de duda, toda duda e incredulidad en este momento es absorbida por la fe, es absorbida por la palabra de vida. Declaramos adelanto, declaramos avance, declaramos unidad. Este es el año de la unidad familiar. Por lo tanto, declaramos que todo lazo matrimonial se fortalece. Todo aquello que está débil se fortalece. Toda relación que puede estar moribunda resucita. En el nombre de Jesús de Nazaret, será un antes y un después. Será un nuevo tiempo para hogares en esta noche. Declaramos tu favor. Declaramos tu favor. Generación de bendita. Generación próspera y generación en la cual tú has marcado con tu nombre
para la gloria tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Díselo, José. Solo quiero tomar este momento ahora. Dale tu abrazo, dale un beso a tu esposa, dale un saludo a tus hijos amorosos. Bendícela y bendícelo. Por lo que has hecho en mí, solo quiero tomar ese momento. Sí, Señor. Ahora. Sí, Señor.